Está Agustín Rossi para ver otra opinión en esto que estamos contando, si las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández son una cuestión de narcisismo o egoísmo, como dejó trascender el presidente con sus declaraciones, o hay cuestiones más de fondo respecto a la orientación de la política económica y del gobierno. Rossi, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos y todas. Bueno, uno tiene la impresión, un poco esto, que no es lo que por ahí podía ocurrir en los primeros 2 años de la gestión de Alberto Fernández, que había poco diálogo o que me dijiste, te dije, no me atendiste el teléfono, sino que ahora parece haber una diferencia más profunda, que es el rumbo de la política económica. La del gobierno es la que acaba de firmar con el Fondo Monetario, lo ratificó el presidente. Y esa política económica parece ser impugnada por un sector del oficialismo liderado por Cristina. Bueno, está claro que hay una disidencia explícita marcada alrededor del acuerdo con el fondo, y que el acuerdo con el fondo es una cuestión importante dentro del marco de la política económica. Yo creo que hay que caracterizar adecuadamente, o al menos para mí, el Fondo Monetario Internacional es la consecuencia de la aplicación de una política neoliberal durante los 4 años de gestión de Macri. Macri nos dejó el fondo con la deuda que teníamos con el fondo, nos dejó una inflación del 50%, una pobreza del 40%, indigencia, desindustrialización del país, y todos estos temas también están pendientes de resolver. Entonces, mi propuesta para seguir adelante y seguir adelante todos juntos es que la coalición tiene que mirar hacia el futuro. Y hacia el futuro tiene que trazar una línea de gestión de parte del gobierno que aborde políticas públicas que vayan en el sentido de reparar o de comprometernos o de empezar a cumplir aquellas expectativas que despertamos en el 2019 con el conjunto de la sociedad argentina, que le prometimos que iban a vivir en una Argentina mejor con nosotros. Pasó la pandemia, ahora tenemos la guerra, pero todavía nos quedan 2 años de gestión como para poder cumplir ese escenario. Y yo creo que lo del acuerdo con el fondo ya es una parte de la realidad política económica de nuestro país, y que todavía existen denominadores comunes dentro de la coalición como para transitar este camino juntos. No Sí, creo que sea sí, ni cuestiones personales, claro. ni nada de eso, digamos, ¿no? Me parece que son miradas políticas de dirigentes políticos que tienen responsabilidades institucionales, que claramente las han expresado, pero me parece que llega un momento que esa disidencia hay que ponerla al costado de la ruta y ver si lo que nos queda de tiempo de gestión podemos seguir transitando el camino todos juntos. Y quizás esa disidencia no ponerla como una cuestión que termine trabando la gestión, sino expresarla el año que viene cuando haya paso, y ahí se elige el candidato a presidente, que allí se expresen las diferencias políticas que pudiesen existir hacia el interior de la coalición. Claro, lo que sucede es que yo planteaba que Alberto Fernández no solamente tiene que implementar el acuerdo con el FMI, sino que tiene que generar credibilidad, confianza alrededor de su política económica, que es el acuerdo con el fondo. Y si no logra generar esa credibilidad y esa confianza, lo que va a ocurrir es más ajuste inflacionario o más pérdida de poder adquisitivo de jubilados, de aguache y demás. Entonces, ¿cómo se puede generar esa confianza o esa credibilidad si hay un sector del gobierno que está bombardeando esa política económica? Bueno, habría que analizar bien qué economía tenemos hoy y cuáles son las posibilidades de la economía argentina. Está claro que tenemos una economía inflacionaria e indexada, lo sabes bien, Maxi, y que sabemos también que la inflación no es un problema ni una problemática que se pueda resolver con una medida o con dos, y que se va a resolver de un día para el otro, digamos, ¿no? Son la aplicación de una serie de medidas que vayan generando un efecto descendente en el tiempo, como para tener una tasa de inflación absolutamente normalizada, como tienen la mayoría de los países del mundo. Los países del mundo que bajaron su inflación, la bajaron en el tiempo, no la bajaron por un pase de magia. En el medio, en ese tránsito que está incluido en la reflexión tuya, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, a mi criterio, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar que
salarios, jubilaciones, pensiones, AUH, estén por encima de la inflación. No pierdan poder adquisitivo, no se genere mayor empobrecimiento del conjunto de la población. Pero así como tenemos una economía inflacionaria indexada, tenemos una economía que está en crecimiento económico, que viene de crecer 10,3% el año pasado, que yo creo que va a crecer por encima del 5% durante este año, que eso nos va a traer la buena noticia de que va a haber mayor cantidad de puestos de trabajo y que va a haber mayor cantidad de argentinos con empleo, pero que seguramente no va a ser lo suficientemente potente como para modificar sustancialmente los que son los indicadores sociales. Entonces yo creo que el gobierno tiene que pensar, tiene que debatir, tiene que analizar alguna medida que genere el mismo efecto que generó allá en el 2009 cuando Cristina tomó la decisión de la asignación universal por hijo. Claro, claro, que yo creo que es el salario, Rossi, eso... que es el salario básico universal, sí, que nos permita claramente tener un impacto con una política social específica que genere un impacto en todo lo que son los indicadores sociales y de pobreza e indigencia. claro, claro, pero bueno, eso es un poco lo que está en discusión, ¿no? Dado el escenario base que uno en este momento comparte, el escenario base es un banco central sin reservas, si no firmabas con el FMI tenías el riesgo de espiralización cambiaria e inflacionaria, digamos, un escenario que el propio presidente, el ministro de Economía lo ha dicho, es decir, un escenario que significa obviamente una caída brutal del consumo, del salario real, de recaída en recesión y demás. Ahora, lo que se está discutiendo ahora es, bueno, para garantizar ese rumbo de estabilidad cambiaria, hay algunas medidas que están dentro del acuerdo con el fondo que inexorablemente implican una desaceleración del nivel de actividad. Por ejemplo, el Banco Central acaba de subir por tercera vez en el año la tasa de interés. Por ejemplo, el dólar oficial empieza a ir más rápido hacia arriba en línea con la inflación para no atrasarse y eso obviamente no le puede poner un freno a los precios, sobre todo los alimentos. Por ejemplo, en junio viene un segundo aumento de tarifas de servicios públicos, que es una condición del acuerdo con el FMI, es decir, una serie de medidas que, por lo menos en el corto plazo, quitan ingreso disponible para el consumo y que inexorablemente implican, como se está viendo con esta aceleración inflacionaria, desaceleración del nivel de actividad. Sí, entiendo que esas medidas en términos teóricos siempre implican desaceleración del nivel de actividad. Entiendo que todavía la inercia del crecimiento económico que tiene hoy la Argentina va a poder superar eso y vamos a tener tasa de crecimiento de alrededor del 5%, que nos va a poder permitir cumplir con las metas fiscales que tiene el gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que el gobierno va a tener niveles de ingresos fiscales lo suficientemente importantes, digamos, o buenos ingresos fiscales. Después, el tema es tomar las decisiones políticas que el gobierno crea que tenga que tomar, digamos, ¿no? Entonces, a mi criterio, que soy un defensor del acuerdo con el fondo y que me parece que ese era el camino que la Argentina tenía que tomar, me parece que una medida como la que estoy planteando ya no es una opción, sino una necesidad. Es lacerante para un gobierno, para cualquier tipo de gobierno, para los peronistas más, tener una situación social con el 40% de pobreza y con niveles altos de indigencia. Lo que estoy planteando no es una rareza, lo viene planteando el Papa Francisco y que inclusive es más, hay muchos organismos financieros internacionales que lo tienen incluido dentro de sus potenciales medidas. Entonces lo que yo digo es, mientras bajamos la inflación, nosotros lo que tenemos que cuidar es que aquel que tenga ingresos formales, trabajadores asalariados en blanco, jubilaciones, pensiones y AUH, no pierdan poder adquisitivo, el gobierno tiene las herramientas para que eso haga. Mientras exista crecimiento económico, el crecimiento económico no va a traccionar de manera tal de modificar sustancialmente los indicadores sociales. Entonces el gobierno tiene que pensar alguna política que genere esa modificación. Obviamente que tiene que ver con los ingresos. Bien. Ahora, los ingresos no se componen solamente de tener mayor cantidad de ingresos, sino también de ver cómo redistribuyo la inversión que tengo en la Argentina en función de las necesidades que vea cada momento en cada uno en el gobierno. Bien. Porque me parece que en ese marco nosotros vamos a ir acomodando los objetivos que de alguna manera perseguíamos allá en
en el 2000, en el 2019. El porcentaje de economía informal que tiene la Argentina, no estoy descubriendo nada, es muy alto. Y en el 2009, hoy reconocido, ayer leí algunos informes, cuando Cristina impuso la UH, generó un efecto casi sí, de pero inteligencia cero. está claro. Hoy no tenemos, Sí. hoy no tenemos esa situación. Entonces yo creo que hay que pensar eso. Sí, la situación es podrá totalmente... venir alguien otro que me diga, mirá, es de otra manera, alguien me podrá decir, porque después de tomar la decisión política uno tiene que determinar el alcance y el monto, pero que un camino en ese sentido hay que tomar y hay que llevar adelante, yo estoy convencido que tiene que ser así. Agustín Rossi, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que Gracias. sigan bien. La situación es totalmente distinta, ¿no? De eso de que hablamos, del margen fiscal que tenía el gobierno en el 2009 y el que tiene actualmente.